Isaac Morales Tenorio, coordinador para seguridad multidimensional. Me alegra saludarlos. Vamos a platicar en esta ocasión sobre el tema del tráfico ilícito de armas, los esfuerzos multilaterales contra el tráfico y desvío de las armas pequeñas y ligeras, de las armas de fuego. El presidente de la República, el canciller, han colocado en un nivel de prioridad para la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la política exterior, el contener, el contrarrestar y acabar con el tráfico ilícito de armas. Dentro de toda esta estrategia hay componentes de índole bilateral, por supuesto por la vecindad con Estados Unidos, dado que desde este país provienen el mayor número de armas que se trafican hacia México. Hay un componente relevante también en términos de las acciones jurídicas, del litigio que encabeza la consultoría jurídica, y el componente multilateral, los esfuerzos multilaterales, son una pieza clave para articular todos estos esfuerzos. El gobierno de México ha determinado la necesidad de tener una mayor incidencia en los foros internacionales de Naciones Unidas y algunos otros en donde se abordan los temas vinculados con el control de las armas. Partimos de hacer un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran los foros y los instrumentos internacionales, identificando varias problemáticas. La primera de ellas es que se trata de un debate que está compartimentalizado, es decir, no hay un foro único, no hay un instrumento internacional único en donde se aborden todos los desafíos relacionados con el tráfico de armas, sino que obtenemos foros específicos que van sobre la judicialización de este tema, de este ilícito, algunos otros que se vinculan más bien con la prevención del desvío del comercio de armas y otros regímenes que apuntan al control de las armas y al control de las exportaciones de este tipo de materiales. Este debate que está compartimentalizado ha evitado que se pueda abordar de una manera integral el fenómeno. El segundo problema que identificamos fue la universalización. Los instrumentos internacionales que existen para contrarrestar este problema global carecen de una membresía universal. Han adquirido en últimos años mayor membresía, pero aún así grandes productores de armas no forman parte de estos instrumentos internacionales. Y el tercer elemento o problemática que se identificó en este diagnóstico para la política exterior fue la carencia de mecanismos que permitan identificar el avance, la implementación de los compromisos internacionales. Es decir, existen los instrumentos, se firman, se adoptan, se generan recomendaciones, pero se carece de un mecanismo que permita examinar la implementación a nivel nacional, a nivel regional e internacional de estos instrumentos. Tomando en cuenta estas problemáticas, se decidió como estrategia para la política exterior en este contexto varios puntos. El primero de ellos, buscar que México forme parte de los órganos de gobierno, ocupe las presidencias, vicepresidencias de estos foros multilaterales, con la idea de incidir más en la articulación de respuestas y en la generación de recomendaciones. De manera muy particular, el día de hoy el Gobierno de México ocupa la vicepresidencia del Tratado sobre Comercio de Armas, el ATT, desde donde se pueden generar medidas para prevenir el desvío del comercio de armas. Ocupa también nuestro país la presidencia del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, que se desprende de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la denominada Convención de Palermo. Y nuestro país ocupa también actualmente la Secretaría Pro Tempore de la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas y Municiones, la denominada CIFTA. El conversatorio público sobre los efectos del tráfico ilícito de armas de fuego que organiza el Gobierno de México como presidencia de la Conferencia de los Estados Parte y Secretaría Pro Tempore del Comité Consultivo de la CIFTA
en colaboración con la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Además, nuestro país tiene una incidencia y un papel sumamente activo, tanto en el Programa de Acción contra el Tráfico de Armas de las Naciones Unidas, como en los regímenes de control de exportaciones de materiales de uso dual y de materiales vinculados con las armas convencionales. Por ejemplo, el arreglo de Bacenar. A través de esta participación más notoria y con mayor incidencia, mediante los órganos de gobierno, mediante los órganos de decisión, es que México ha podido avanzar la discusión a, digamos, un nuevo estadio. Los elementos que ha puesto en la mesa México para una reconsideración de las discusiones sobre este tema, sobre este gran problema del tráfico ilícito de armas en lo general, se dividirían al menos en 4 elementos. El primero de ellos es una atención mayor no en las armas per se, sino en las víctimas, en las consecuencias negativas que generan estas armas. Se trata de impulsar una visión más cercana al carácter humanitario y por lo tanto a la consideración de las víctimas y no de las armas per se. El segundo elemento es tener una conversación integral. Dado que se carece de un foro único donde se revisen todos los tipos de armamento y todas las problemáticas relacionadas con el tráfico y el comercio de armas, la idea es tener una discusión que permita ubicar el ciclo completo de vida de las armas. Por lo tanto, no focalizar únicamente en el tráfico, sino incluso en la producción, en la comercialización, en el usuario final de estas armas e incluso en el destino final que se le dan a todas estas armas, incluyendo también las municiones. México ha insistido en la necesidad de abordar esta problemática no solo desde las armas per se, sino también, dadas las tendencias al mayor tráfico de municiones, abordar de manera integral las municiones. El tercer punto que ha impulsado México es la necesidad de generar una mayor responsabilidad en el ámbito internacional para los grandes productores, las grandes compañías, la industria productora de estas armas. Si bien los acuerdos internacionales están orientados a fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información, de prácticas, es necesario alentar desde la labor de los gobiernos y de las Naciones Unidas, es necesario alentar la mayor responsabilidad de estos grandes productores y comercializadores de armas, es decir, de la industria y del sector privado, para prevenir los usos con fines criminales, los usos con fines terroristas de todos estos materiales. Y el cuarto elemento que se arroja también como prioritario para nuestras conversaciones multilaterales es la necesidad de incentivar mayor colaboración y sinergias entre los organismos, foros e instrumentos dedicados a las diferentes temáticas o segmentos de esta problemática. Es solamente mediante una conversación en una lógica de colaboración y de sinergia que se puede atender mejor este fenómeno bajo una estrategia multilateral. Y el amparo que tenemos para este último elemento es la Agenda 2030. El objetivo 16 de la Agenda 2030 incluye un componente, una meta específica 16.4 que alienta a los estados a reducir significativamente los flujos ilícitos de capital y los flujos ilícitos de armas. No se trata de un instrumento internacional, pero sí de un compromiso universal, la Agenda 2030, y por lo tanto esta meta que nos permite entonces apuntar a esa mayor colaboración para una visión renovada y más estratégica de las discusiones internacionales en materia de control y tráfico ilícito de armas. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de nuestra Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el canal de YouTube de la Subsecretaria Marta Delgado, en el Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores, @SRE_MX, y en mi Twitter, @IMoralesTenorio. Muchos saludos.